En este video veremos una comparativa entre la pericarditis aguda y el infarto agudo de miocardio. Empecemos. La comparativa entre ambas enfermedades, tanto el infarto agudo de miocardio como la pericarditis aguda, se da porque comparten algunos síntomas muy llamativos, como el dolor torácico típico de las enfermedades que afectan al corazón y también un hallazgo muy típico que es la elevación del segmento ST al realizar un electrocardiograma, que es una prueba obligatoria para todo paciente que tiene un dolor torácico. Ahora, corresponde hablar del diagnóstico diferencial porque tanto el pronóstico como el tratamiento de cada uno de estos cuadros es completamente distinto, y mientras antes hagamos el diagnóstico diferencial, mejor pronóstico tendrá el paciente. Vamos a ver entonces un cuadro comparativo entre la pericarditis aguda y el infarto agudo de miocardio. Empecemos hablando por la causa de cada una de estas patologías. En el caso de la pericarditis aguda, si bien la causa más frecuente se dice que es la idiopática, se cree que en realidad la mayoría está causada por infecciones víricas y corresponde a una posterior inflamación exagerada del pericardio por esta infección. Por otro lado, el infarto agudo de miocardio se produce generalmente por un trombo que se forma sobre una placa de ateroma, lo que se ve sobre todo en pacientes con muchos factores de riesgo cardiovasculares. Sabiendo estas causas, podremos deducir y entender cómo son los pacientes típicos en cada uno de estos cuadros. Así, en la pericarditis aguda, el paciente típico es un joven que previamente estaba sano, normal, y lo que podría referir en todo caso es algún cuadro viral como una infección de vías respiratorias altas unos días o semanas antes del cuadro actual. Por otro lado, en el infarto agudo de miocardio, el paciente típico es un paciente de 50 años o más, con varios factores de riesgo cardiovasculares. Como ves, el paciente típico en cada caso es muy distinto, y en general es probable que con solo tener esto en mente podremos diferenciar la mayor parte de los casos de diagnóstico diferencial entre estas dos patologías. Pero sigamos. Ahora veamos la clínica clásica. En el caso de la pericarditis aguda, el dolor torácico es de tipo pleurítico, es decir, punzante, y se describe típicamente que el dolor disminuye cuando el paciente se inclina hacia adelante. En cambio, en el infarto agudo de miocardio, el dolor suele ser de tipo opresivo y no disminuye en ninguna posición, y además suele acompañarse de síntomas vegetativos como sudoración, mareo, náuseas o vómitos. Respecto a la duración, la pericarditis aguda suele ser un cuadro más lento y largo en el tiempo, y el paciente suele consultar luego de días de iniciados los síntomas. En cambio, en el infarto agudo de miocardio, la duración suele ser de horas, ya que el paciente se siente mucho peor y por ello suele acudir antes a la consulta. Otra diferencia importante es la fiebre. Como vimos, la pericarditis aguda es un proceso inflamatorio y muchas veces precedido de un cuadro infeccioso, por lo que es frecuente encontrar fiebre en el cuadro. En cambio, el infarto agudo de miocardio no suele presentar este síntoma. Puede hacerlo, pero no es lo más frecuente. Analizando el electrocardiograma, como dijimos antes,
En ambos casos puede haber elevación del segmento ST, aunque hay diferencias entre ambos cuadros. En el caso de la pericarditis aguda, la elevación del ST es cóncava y hay descenso en la derivación de ABR. En cambio, en el infarto agudo de miocardio, la elevación del ST suele ser más convexa, suele estar en una cara específica del corazón y no en todas las caras, como en la pericarditis, y también tiene un descenso del ST en la cara contralateral del electro de la cara afectada. Ahora veamos el examen físico. En la pericarditis aguda, lo que solemos ocultar es el llamado roce pericárdico, que se escucha por la inflamación del pericardio que va rozando con el corazón. Por otro lado, en un infarto agudo de miocardio, lo que solemos tener son muchos signos de insuficiencia cardíaca asociados, ya que el corazón, al estar infartando, no puede cumplir adecuadamente su función de bomba y por eso entra en insuficiencia. Por último, respecto a la analítica, lo que vamos a encontrar en la pericarditis, al igual que la fiebre que es de causa inflamatoria, es la elevación de los reactantes de fase aguda, como el BCG o el PCR, ya que el cuadro es típicamente el de una inflamación sistémica. Por otra parte, en el infarto agudo de miocardio, lo que sobresale analíticamente es la elevación de enzimas cardíacas, las llamadas troponinas, que se elevan porque al ocurrir el infarto, por la necrosis, las células del corazón se rompen y liberan a estas enzimas en la sangre. La elevación de estas es entonces un signo de que existe necrosis de miocardio. Y hasta acá el cuadro comparativo entre un infarto agudo de miocardio y una pericarditis aguda. Espero que este video te haya servido. Si te gustó, por favor deja un like y como siempre, nos vemos en el próximo video.